Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Aquí está el padre, aquí está la madre, y aquí el hijo ahora abandona esto para hacer él ahora un nuevo proyecto, donde él es padre, de hijo se transforma en padre. Y así fue como fue diseñado. Ese es el diseño divino. Y esa sí es la voluntad de Dios. Y ese sí es el mandamiento. Y ese es el mandamiento que obedece a la creación. Y Dios mandó que fuera así. Creced y multiplicaos. Bien, entonces Jesús presenta a Dios mismo uniendo al hombre y a la mujer. Es una obra de Dios. Claro, el hombre cree que él toma a la mujer cree que él toma marido, pero aquí Jesús está diciendo, eso es la obra de Dios. Y la obra de Dios hay que cuidarse de quien va en contra de ella. El divorcio va en contra de la obra de Dios. Sin embargo, aquí el lenguaje es duro. El lenguaje es un poco fuerte y uno puede decir, bueno, y los divorciados ahora, ¿qué va a pasar? Aquí quizá él va a seguir ahora hablando. Porque él aquí lo que está insistiendo en cómo fue originalmente el plan. Después, todos nosotros podemos fallar en nuestro proyecto y vamos a ver qué viene. Dios definitivamente, como dice Papa Francisco en Amoris Laetitia, siempre tendrá alternativas para nosotros, para ayudar a encaminar nuestra vida. Pero él aquí está remachando la fuerza de cómo Dios concibió todo. Y a veces nosotros, queriendo obedecer su proyecto, nos equivocamos. Pero hay que entender siempre que ese es el proyecto. Y que ese es el proyecto que tenemos que tener como nuestra utopía y como nuestro deseo y aspiración de cumplir y vivir. El lenguaje es duro y por eso los discípulos le van a pedir más explicaciones. Versículo 10. Y ya en casa, los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Y él le dijo, quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí Jesús acaba de poner al mismo nivel. Porque si el hombre es responsable, la mujer podría haber sacado diciendo, bueno, el autor del divorcio es él, yo me puedo casar con otro, es él el que está mal. Pero aquí Jesús está poniendo en una igual responsabilidad si uno o el otro, y en ambos el compromiso de establecer la unión permanente. Y por eso aquí entonces vemos que el adulterio, Jesús va a sacar la palabra adulterio, Éxodo 20:14, Deuteronomio 5:17, no cometerás adulterio. ¿Qué quiere decir adulterio? El adulterio significa relaciones fuera del matrimonio, fuera de un matrimonio que Dios ha unido. Eso es técnicamente lo que está hablando y es lo que está diciendo Jesús. Aquí no está hablando de separación, tampoco de repudio. El que repudia en la ley de Moisés es el hombre. Pero aquí Jesús está hablando de una separación de cualquiera de los dos, que cualquiera de los dos se haya propuesto hacer. Y aquí el adulterio no está en la separación. Por Dios, imposible pensar, y aquí es importante decirlo, hay mucha gente, muchos católicos que se eximen de comulgar porque creen que cuando hay una separación, cuando están divorciados, no pueden comulgar. Sin embargo, dos personas divorciadas, simplemente divorciadas, no unidas con otra persona, sino divorciadas, esa persona puede seguir comulgando. Aquí Jesús está poniendo los detalles de cuando hay situaciones que hay que pensar. ¿Y cuáles son? Aquí dice, si se casa y se une a otra persona. Claro, si esta persona está casada y ahora de repente rompe y va con otro, rompa o no rompa, la persona con la que le corresponde unirse a hacer una sola carne es con la persona con la que se unió, con la que Dios unió. Por lo tanto, una relación fuera de esta, aquí Jesús le está llamando adulterio. Aquí es en sentido claro. Ahora, gracias a Dios, la sociología, los estudios nos permiten ver que no siempre que ha habido matrimonio ha sido la obra de Dios uniendo. Aquí viene un punto importante cuando se habla de la nulidad matrimonial, no es un permiso católico para divorciarse. No es eso.
El divorcio existe cuando no, el divorcio civil actual no es ese divorcio. El divorcio civil actual es un divorcio con el cual la persona aún en el Señor queda unida y comprometida. Por eso mucha gente cree que cuando se divorcia no puede comulgar. Cuando vuelve a unirse, si se vuelve a unir a otra persona, si está unida en la carne a otra persona, entonces es cuando comienzan a pensar, es cuando comienzan a preguntar. Bueno, algunos ni preguntan. Pero es importante entonces entender que lo que se llaman las causas de nulidad matrimonial son causas en las que se investiga bien y en ellas normalmente lo que se dice es lo que Dios ha unido que no nos separe el hombre. Lo que Dios no ha unido es otra cosa. Entonces con esos casos es que se trabaja con la posibilidad de declarar nulo y declarar que nunca hubo ni debió haber matrimonio porque esa unión no era una obra de Dios. Entonces, aquí Jesús pareciera que está en contra de la separación. Él prohíbe contraer matrimonio de nuevo, así nomás. Que yo diga, bueno, no me gusta esta persona, la tiro al aire, o el hombre o la mujer, no me gusta este hombre, lo tiro al aire y me voy con otro. No, no se puede, no se debe. Y si se realiza, hay que tener el cuidado de que esa comunión con el Señor, ese recibir la Eucaristía, en 1 Corintios 11:28 dice que antes de la comunión hay que revisarse, porque el que come indignamente el cuerpo del Señor está comiendo su propia condenación. Por lo tanto, yo no puedo juzgar a una persona que se ha separado y que ha vuelto a casarse, pero le recomiendo encarecidamente que si se ha vuelto a casar, mientras está casada, hasta que no ha regularizado su matrimonio, no participe de la mesa del Señor. No sea que 1 Corintios 11:28 también se aplique para esa persona. Y hasta que no se verifique que realmente sí lo hizo el Señor o no lo hizo el Señor, este proceso no es superficial. Se realiza bajo un exhaustivo control y examen de una cosa que es sagrada, que es el matrimonio. Tan sagrada que Jesús evita que los judíos usen de manera arbitraria la separación así nomás. De hecho, Mateo va a ser más duro todavía. Mateo 5:28 se va a meter con solamente mirar a una mujer y desearla en el corazón. Ya cometió adulterio. Fíjense entonces. Así que parece que la ley es una cosa y otra cosa es lo que nos pide Jesús, que es mucho más que eso, mucho más que la ley. Y no sigo aquí porque viene pronto. Lo de la ley, cuando venga el joven rico, vamos a ver lo que va a decir la ley. Así que seguimos entonces con los niños. Antes del joven rico, que se va a discutir la ley de una manera muy importante, los niños. Capítulo 10, versículo 13 al 16. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos le reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Yo les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Aquí parece que entre enseñanza y otra, la parroquia se metió en el momento de la paz, en el momento del Padre Nuestro de San José de Calazán. Todos los niños se le metieron allí, lo querían tocar. Los niños se acercan muchas veces, tienen un sexto sentido para saber quién los acoge. Y se le acercaron a Jesús para que los tocara. Eso no quiere decir que era para que los sanara. El tocar es un signo de bendición. En el Oriente, normalmente cuando llega un niño, el niño se considera un ser de tercera categoría, no cuenta. Acuérdense que cuando hablaban de la multitud que Jesús iba a multiplicar, decía, sin contar mujeres y niños, porque no contaban en ese momento como derecho, mucho menos el niño todavía. Pero es costumbre cuando viene el niño ponerle la mano, no sé si han visto ustedes, en el mundo de la India, la Madre Teresa de Calcuta con sus religiosas, y es muy común el poner la mano en la cabeza como un signo de bendición. Y eso era lo que están pidiendo, no era que lo tocara para sanar, ningún niño de eso seguramente estaba enfermo, lo que querían era una bendición. Lo que no se sabe es por qué le dio a los discípulos. Óigame, qué samuros, qué antipáticos. O sea, los niños se le acercan y a darle un boche, a pelearle, que no sabemos exactamente qué pasó,
Pero ciertamente a Jesús le molestó. Y Jesús les riñó, y Jesús aquí le molestaba que esta gente, no sé, porque será un afán de dominio. A veces pasa eso, que cuando usted está muy pegado, usted se vuelve, se le sube a la cabeza, y se vuelve escaso de amabilidad. A veces pasa eso. Usted ve que a veces los guardaespaldas a veces pueden dar tremendo codazo y cosas por el estilo, porque a veces se le sube la cabeza y parece que también medio que se le subió la cabeza. Y váyase para allá. ¿Y quién ha dicho? Y Jesús sacó de allí una enseñanza y comenzó a sacar la importancia de que alguien pueda no acercarse al Señor. ¿Cómo es posible? Y dice entonces, pareciera como si es también el rito de admisión del bautismo. Dejen, son dignos. ¿Cómo que son dignos? Sí, son dignos porque de los que son como, de los que reciben el reino de Dios como ellos, o sea, lo pone como modelo de actitud. Un niño no tiene malicia y es lo que Jesús aspira de la raza humana. El niño no tiene maldad, el niño cuando se acerca se abraza. No hay cosa más linda que ver un niño que se acerca y se abraza sin ninguna condición, se abraza confiando completamente. Ahora, si no confía, ahí se queda. Pero si confía, se tira. Y esa es la actitud que Dios está esperando de los verdaderos discípulos suyos con respecto a su Padre y a su reino. Es una invitación en donde los que son como niños, transparentes, abiertos, totalmente abiertos, y no es recibir como un niño. Entonces los abrazaba y los bendecía. Esa actitud es una actitud hermosa en donde Jesús siempre saca partido a una especie como de momento, un exabrupto, un momento difícil, políticamente difícil. Jesús sabe sacarle vuelta y le sabe sacar enseñanza a esto, y se lo acaba de enseñar en 2 minutos, en 1 minuto, a lo que ocurrió al impasse de los discípulos que reñían a los niños porque se querían acercar a Jesús.